Mi nombre es Leslie Gisela Navarro Cabañas, soy de Mérida, Yucatán. Estoy estudiando la carrera de Contaduría y a continuación les vengo a presentar mi proyecto integrador de la materia de Contabilidad Internacional. Espero que sea de su agrado. Bienvenidos. Como primer punto, nos pide señala las principales funciones de la Bolsa Mexicana de Valores. De la Bolsa Mexicana de Valores, que es abreviada con sus iniciales, que es BMV. La Bolsa Mexicana de Valores, o BMV, es la principal bolsa de valores en México, responsable de la operación y regulación del mercado de valores mexicano. Fue fundada en 1894. La BMV facilita la compra y venta de acciones, bonos y otros instrumentos financieros, conectando a empresas que buscan capital con inversionistas. Las principales funciones de la Bolsa Mexicana de Valores son proporcionar el lugar, mecanismos y herramientas para la compra-venta de valores y títulos de crédito. Número 2. Brindar a los intermediarios la oportunidad de introducir órdenes y ejecutar negociaciones. 3. Facilitar el financiamiento de las empresas. 4. Proporcionar información sobre los valores inscritos en bolsas y sus emisores. Y por último, 5, establecer locales y mecanismos para la negociación de valores. Definitivamente, y estando en México, lo que siempre va a buscar es inversionistas que inyecten capital a la economía de México. Entonces, eso es lo que hace la Bolsa Mexicana de Valores. Siguiente punto nos pide. Menciona un escándalo financiero actual y cómo se puede haber evitado o minimizado su impacto, además de describir las leyes y disposiciones que regulan y prevén escándalos financieros. Ok, el que yo busqué e investigué es el de Unifin, que es encabezada por Rodrigo Levois Mateos. Es la protagonista del fraude bancario y bursátil más escandaloso del sexenio, el cual se realizó a través de varios vehículos financieros dotados de aparente legalidad, con lo que lograron hacerse de miles de millones de pesos, a costa de los ahorros de los usuarios de la banca privada, que se encontraban depositados en diversas instituciones de crédito, por medio de supuestos derechos de cobro que fueron generados al amparo de sus operaciones ordinarias y que eran cedidos y o traspasados a instituciones de crédito a efecto de obtener grandes sumas de dinero. Unifin ocultó que dichas carteras tendientes a realizar los créditos o préstamos en gran parte se encontraban como incobrables o bien en algunos casos provenían de contratos simulados. O sea, utilizó y te decía, ok, bueno, como son las famosa venta de carteras de crédito vencidas, ¿no? En este caso, son créditos que eran incobrables, pero él te lo vendía con la apariencia de que sí era cobrable. De esta estafa tampoco se liberó el sector bursátil. Inversionistas que adquirieron los Cebures, que se encuentran en Infonavit, Afores y Banca de Desarrollo, entre otros, también cayeron en la red de las maquinaciones premeditadas, con la alevosía y ventaja de Rodrigo Levois Mateos y sus socios, a través de Unifin. Situación que ya se encuentra bajo el escrutinio de la Fiscalía General de la República. Entonces, ese es el que yo puse, que es el fraude de Unifin. Ok. Tanto Rodrigo Levois Mateos como diversos consejeros y funcionarios de Unifin están bajo investigación, entre otros delitos por fraude, abuso de confianza y administración fraudulenta, y cuentan con diversas órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía de la Ciudad de México. Se estima que la deuda total de Unifin asciende aproximadamente a 79.355 millones de pesos, de acuerdo con su reporte del segundo trimestre de 2022, por lo que los delitos cometidos a su nombre por su cuenta en su beneficio a través de los medios que ellos proporcionan serán materia de la audiencia que se llevará a cabo en próximos días. ¿Qué leyes o disposiciones son las que rastreen este tipo de fraudes?
Está la ley Sarbanes-Oxley, que nace en Estados Unidos con el fin de monitorear a las entidades que cotizan en bolsa de valores, evitando que la valorización de las acciones de las mismas sean alteradas de manera dudosa, mientras que su valor sea menor. También tenemos la ley SOX, que es la que mencionamos, que genera un costo adicional a las empresas para su implementación. Tenemos el PCAOB, que es una entidad privada, corporación no lucrativa, creada por la ley Sarbanes-Oxley de 2002 para supervisar a los auditores de las empresas con el fin de proteger los intereses de los inversores y el interés público. ¿Ok? Bajo las reglas del PCAOB, las entidades registradas tendrán que presentar oportunamente los informes adicionales solicitados. Esas son algunas, ¿verdad?, de las leyes o de lo que se implementó para cuidar este tipo de fraudes. Yo en lo personal, ¿qué haría para evitar el tipo de fraude que mencionamos anteriormente? Yo lo que haría es siempre tener un auditor interno y también tener un contador, ¿verdad? Y que no solamente, supongamos que te están haciendo la venta de estas famosas carteras vencidas, también ponerte a investigar y analizar, bueno, ¿qué es lo que te están vendiendo? ¿Qué tipo de créditos son los que vas a cobrar? ¿Qué cantidades son las que vas a cobrar? Y yo creo que una buena información e investigación y asesorarte con gente capacitada en estos temas, ¿verdad?, te evitaría este tipo de fraudes y ese tipo de incertidumbre económico a la hora de invertir en algo que no estás completamente protegido y que no estás con toda la información necesaria para saber que estás invirtiendo en algo que sí existe y en algo que es real y que no está siendo producto de un fraude. Bien, el siguiente es, describe el concepto de contabilidad administrativa y su relación con los costos. Ok, la contabilidad administrativa es un sistema de información al servicio de las necesidades y estrategias de la administración, con orientación práctica destinada a facilitar las funciones de planeación, dirección, control y toma de decisiones por parte de los gerentes. La contabilidad administrativa se concentra en la presentación de información cuantitativa y cualitativa, orientada al futuro, mientras que la contabilidad financiera presenta información cuantitativa histórica para el tercero. O sea, que la contabilidad administrativa se va a enfocar en lo cuantitativo y en lo cualitativo, prácticamente en todo. Si estuviéramos hablando de solo la contabilidad financiera, obviamente solo se va a basar en números. En cambio, la contabilidad administrativa te va a abarcar todo. Bien, nos dice, ¿cuáles son las tareas de la contabilidad administrativa? Ya la definimos. Ahora, ¿qué tareas? ¿En qué podemos implementar la contabilidad administrativa? Bien, son, primero, ayuda y participa en la formulación y ejecución de planes de presupuestos. 2. Suministra a la gerencia la información que le permite la selección de un curso de acción entre 2 o más alternativas. 3. Establece métodos y procedimientos que permiten controlar y, si es posible, reducir costos. 4. Produce los valores de inventarios para los propósitos de asignación de costos y precios de venta y controla las existencias físicas. Y por último, 5. Determina los costos y la ganancia para cada periodo contable. Esas son las tareas de la contabilidad administrativa. Es el comportamiento de los costos, es la manera en que las actividades de una empresa afectan a sus costos. Siguiente pregunta es, ¿cuál es el impacto de los diferentes presupuestos en la contabilidad internacional? Definitivamente un presupuesto sabemos que es todo lo que necesitamos para producir algo. Es el presupuesto, son los costos, es todos los materiales, todos los insumos que se van a requerir con sus respectivos costos, para ya de ahí partir de una idea de cuánto es el dinero que necesitamos para poder lograr algo. Eso se me viene a la mente cuando escucho la palabra presupuesto. Ahora, vamos a ver cuál es el impacto de los diferentes presupuestos, pero ahora en la contabilidad internacional. Veamos. Nos dice, un presupuesto es un plan integrador y coordinado que se expresa en términos financieros respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por alta gerencia.
Ok, ¿qué nos va a servir la contabilidad internacional? El saber cuánto es el dinero que necesitamos para poder invertir o estar a la altura de una contabilidad internacional. Ahora, a la hora de que la empresa se quiera internacionalizar, ¿cuánto es la cantidad que yo necesito? No lo sé, para comprar maquinaria, insumos, materia prima, para poder internacionalizarme y para poder llegar. Ese es el impacto que tendría. Ahora sí que es la base para poder saber si lo podemos lograr o no, si tenemos el capital para hacer la inversión o no. Es fundamental y es un impacto favorable. Y es un impacto definitivo, o sea, que necesitamos tener para poder ir a la contabilidad internacional. La siguiente es, con apoyo de la clase 18, realiza lo siguiente. Menciona y ejemplifica cuáles son los índices bursátiles en Norteamérica. Esta actividad deberá ser incluida en tu archivo de Word. Muy bien. Ok, menciona y ejemplifica cuáles son los índices bursátiles en Norteamérica. El primero es Dow Jones, que probablemente es el más famoso del mundo, aunque cede protagonismo a otros índices. Se compone de 30 grandes empresas americanas y que cotizan en la bolsa estadounidense. El número 2 es el Standard & Poor's 500. Es un índice en el que encontramos las principales 500 empresas norteamericanas. Es un índice muy amplio, por lo que está muy diversificado. Pertenece a Standard & Poor's, una división de McGraw-Hill. Dado lo amplio de este índice, muchas veces se utiliza como referencia de la economía estadounidense. La 3 es el Nasdaq 100. Es una selección de las 100 empresas principales que cotizan en otros mercados de Nueva York. En el Nasdaq 100 se incluyen las compañías financieras, algo que lo diferencia del S&P 500. La mayor parte de las empresas que cotizan son tecnológicas, por lo que se suele utilizar como referencia de las empresas de la economía de la información. Bueno, a grandes rasgos, eso es lo que nos pedían en mi proyecto integrador. Para resumir, pues empezamos con las principales funciones de la Bolsa Mexicana de Valores, abreviada como BMV. Luego menciona el escándalo financiero, luego describe el concepto de contabilidad administrativa y luego el impacto de los diferentes presupuestos en la contabilidad internacional y por último, los índices bursátiles. Esperando que haya sido de su agrado, muchas gracias por su atención y buenas tardes.